Bueno, nos disponemos entonces para hacer nuestra oración. Bendito y adorado Padre Universal, bendito, adorado y amado primera fuente y centro. Gracias, amado Padre Universal, por permitirnos abrir nuestra mente a esta quinta revelación y a tu magnífica creación. Gracias porque tengo un techo que me resguarda, una cama en la cual descansar. Tengo una familia que amo y que me ama, especialmente mi familia urantiana. Tenemos salud, amor para compartir. Tenemos ropa que nos viste y siempre hay alimentos en nuestra mesa. Gracias, Padre. Nuestra existencia es hermosa. Las bendiciones que vienen para nuestras vidas son grandiosas. Todo lo que tú nos das es puro amor y misericordia, Padre amado. A través de esta oración quiero poner en tus manos la vida de este planeta Urantia y todos sus habitantes, nuestros hermanos, especialmente este grupo Urantia del Amor. Por favor, camina con nosotros en esta nuestra jornada de hoy. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Micael de Nevadón, encarnado en Jesús de Nazaret. Amén. 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 Gracias, hermano. Muy Wilson, gracias. Qué linda oración. Mil gracias. Bueno. Marcelino, cuando quieras. Gracias, Angelita. Bueno, dándole gracias nuevamente a Dios. Voy a compartir la pantalla para, con el favor de Dios, entonces entrar y ustedes me dicen cuando vean la... ¿Ya salió? ¿Ya lo ven? Ya, sí, señor. En este momento, Okay. adelante. Adiós, gracias. Déjenme correr acá. Bueno, mire, yo trato siempre de que los temas sean los más cortos posible para que haya el mayor número de participación y aportes y preguntas que puedan surgir. Entonces, he tratado de hacerlo lo más sencillo posible y va a ser bastante corto con el objetivo de sacarle el máximo provecho. Entonces, comenzamos. El espíritu de la verdad. Los reveladores del libro de Urantia nos hablan que el espíritu de la verdad es la divina energía del espíritu del Hijo Creador, Micael de Nevadón, encarnado en Jesús de Nazaret. Es una energía que no se envuelve, que no es fragmentada, es derramada, energía que se distribuye y envuelve nuestro ser. Varios siglos antes de Jesús de Nazaret, Dios hizo saber a algunos profetas ciertos aspectos referentes al advenimiento del Espíritu de la verdad. Esto es interesante porque nosotros nos conviene manejar la Biblia en el sentido de que somos una comunidad o una región, vamos a decir, fundamentalmente cristiana. Necesitamos tener manejo en cierto grado de la Biblia para que podamos irradiar estas bendiciones del libro de Urantia con ese instrumento de la manera más efectiva posible. Por eso vamos a ver algunas citas bíblicas, entre las cuales tenemos la siguiente, que precisamente este aspecto dado a algunos profetas quedó registrado en la Biblia y seleccioné dos citas. La primera dice: desde aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. La primera cita es
el profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 33, y la segunda del profeta Joel, algunos dicen Joel, capítulo 2, versículo 28. De manera pues que allí se anticipó ese acontecimiento extraordinario que se dio varios siglos después de esta época. Jesús de Nazaret también anticipó o habló anticipadamente del advenimiento de su Espíritu de la verdad. Y esto también quedó registrado. Jesús lo habló algunas veces en su vida pública, pero especialmente inculcó eso en la última cena. En la última cena habló con frecuencia de esto. Dijo, no os daré huérfanos, vendré a vosotros. El Consolador, a quien mi Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Eso se ve en el Evangelio de Juan. Ahora, es muy interesante la última cita que es Juan capítulo 16, versículo 13. La anterior era Juan 14, 18, 26. Dice de manera muy interesante, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda verdad. Yo cuando hablo con nuestros hermanos bíblicos, yo les digo, ¿qué dice este versículo? Dice, el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda verdad. No dice, con todo el respeto, no dice el pastor os guiará, el sacerdote, el cura os guiará, el gurú, el maestro, el instructor os guiará. No, dice el Espíritu os guiará. Y tampoco dice la letra de la Biblia, tampoco dice el libro de Urantia, tampoco dice la persona que canaliza, la persona que se conecta como medio espiritista, la visión de la nave, la visión de una aparición supuestamente de María o un santo o una santa. No nos guiará eso, es el espíritu, el impulso interno. De manera que cuando yo hablo con un hermano bíblico o hermana bíblica y él me dice que le da más importancia al espíritu que a la letra, es un ser dispuesto para hablar de estas cosas. Pero cuando dice que es igual, algunos se atreven hasta llegar a decir que la letra es mayor, claro, generalmente dicen que es igual, entonces cuesta mucho compartir con ellos porque se aferran a la letra y es importante que nos dejemos llevar por ese impulso del Espíritu que es la base de la religión de Jesús. El derramamiento del Espíritu de la verdad se dio de una manera maravillosa hace unos 2000 años y ocurrió el jueves 18 de mayo del año 30. No olvidemos que Jesús es crucificado el viernes 7 de abril de ese mismo año. La resurrección se produce el domingo 9 de abril de ese año. Se aparece unas 19 veces y la última aparición fue el 18 de mayo. Y ese día en la tarde se derrama el Espíritu de la verdad, el Espíritu del Hijo. Esta energía maravillosa que no estaba derramada en el planeta nunca antes, ¿no? Estaba como en suspenso en el sentido de la conexión cósmica del Hijo Eterno a través del Hijo Creador, pero no había un derramamiento directo en el planeta como ocurrió a partir de ese día 18 de mayo del año 30. En dichos escritos, es decir, en estos escritos previos, que son los escritos bíblicos especialmente, aunque hay otros, dice lo siguiente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente fueron todos llenos del Espíritu Santo. De manera pues que el hecho de esa palabra Pentecostés, algunas personas conocen claramente eso, pero muchos no conocen por qué se le dice el espíritu de Pentecostés. No olvidemos que cuando los esclavos descendientes de Abraham fueron de alguna manera sometidos por el imperio egipcio,
en ese sentido hubo una liberación a través de un líder que fue Moisés. La liberación de esos descendientes esclavizados de Egipto se conoce como un paso, como algo verdaderamente apoteósico, importante, algo que permitió un avance, un grado de libertad importante, aún con todas las dificultades, y eso se celebró como la Pascua. Pascua es un paso, un acontecimiento que permite un grado de libertad importante, eso es Pascua. De manera que ellos cada año celebran una semana de Pascua y más o menos unos 50 días se supone que pudo haber sido 50. La palabra pente viene de 50. Después, 50 días después de la Pascua, o después de esa liberación de la esclavitud en Egipto, se produce el acontecimiento donde Moisés baja del Sinaí con lo que llaman las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Ese día fue un día de júbilo, de gran regocijo para este pueblo hebreo, y ese día lo conmemoró como el Pentecostés, de manera de que la Pascua judía tenía una cantidad de rituales, celebraciones, y unos 50 días, poco menos, poco más, se celebraba el día de Pentecostés. De allí que Jesús muere este viernes de Pascua, antes de este sábado, que era el día central de la Pascua, y resucita el domingo, y este derramamiento del Espíritu coincide con ese día 18 de mayo que están celebrando el Pentecostés, y por eso es que se le conoce como el Espíritu de Pentecostés. Aunque el elevado concepto de la infinita Trinidad también quedó en los registros de la Biblia, quienes estudian la Biblia mencionan a cada uno de los tres divinos espíritus de la Trinidad con el nombre de Espíritu Santo. Cuando uno le pregunta a un hermano bíblico o hermana bíblica, ¿quién es el Espíritu del Padre? Le dice el Espíritu Santo. Y el Espíritu del Hijo, el Espíritu Santo. Y la tercera persona, el Espíritu Santo. De manera pues que no tienen esos datos maravillosos que sí tiene Urantia, y es importante que cuando hay receptividad podamos explicarle qué es el Espíritu del Padre, qué es el del Hijo y qué es el Espíritu materno, que es el Espíritu Santo. Eso sería muy interesante que domináramos esa parte para que ellos se pudieran de alguna manera estimular a través de esta amplitud que nos da de manera maravillosa los reveladores en Urantia. El libro de Urantia explica que después de ese día en que se derramó el Espíritu del Hijo, la divina chispa del Padre o ajustador del pensamiento llega a la mente del niño o niña cuando toma su primera decisión por fe en Dios, es decir, su primera decisión moral. La moral real la produce el Espíritu, y esa decisión, cuando se trata de discriminar o de discernir entre el bien y el mal, la toma el niño ya con un impulso que de alguna manera le produce la presencia especialmente de los últimos dos espíritus con la llegada del ajustador, y en ese instante, en ese momento de esa decisión, se produce pues la conexión con el ajustador, y por supuesto en esa misma instante se conecta hoy día, antes de Pentecostés pues ya era distinto, pero se conecta con el Espíritu de la verdad y se conecta también con el Espíritu materno. Esta divina presencia del Padre y del Hijo también quedó registrada en la Biblia, y el Maestro Jesús expresa en ese registro, expresa lo siguiente: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, mi Padre y yo, por supuesto, y haremos morada con él. ¿Quién es él? El creyente, cada persona creyente. Esto también es sumamente interesante, que está en este Evangelio de Juan 14:23. Es importante reiterar que el Espíritu de la verdad no es un fragmento individual, como sí lo es el divino ajustador del pensamiento, sino que
documento 56, sección 10, párrafo 13. O sea, envuelve nuestra mente, envuelve nuestra alma, envuelve nuestro cuerpo, y por eso es derramado sobre toda carne. El Espíritu de la verdad fue derramado sobre todos los seres humanos, de todo tipo de ser humano en la tierra. De alguna manera fue impregnado, fue envuelto por este Espíritu de la verdad que de alguna manera se dio, se donó desde el día de Pentecostés. Perdón. Dice que aunque este espíritu, bueno, perdón, dice que el espíritu de la verdad trabaja al unísono con la presencia del espíritu de la ministra divina. Este enlace espiritual dual o doble está en suspenso sobre los mundos, buscando enseñar la verdad e iluminar espiritualmente la mente de los seres humanos, inspirar a las almas de las criaturas de las razas ascendentes y conducir a los seres que residen en los planetas evolucionarios hacia su objetivo paradisíaco de destino divino. De manera que la presencia del Espíritu de la verdad se une con la presencia de la ministra divina, su esposa. El Espíritu del Hijo Creador, o el Hijo Creador es hijo del Padre Universal y del Hijo Eterno. La hija creativa es hija directa del Espíritu Infinito. La representación del Espíritu Infinito está aquí como la compañera creativa del Hijo Creador, y ese Espíritu de la verdad se hizo posible que fuera impregnado en el planeta a través de la conexión con la ministra divina. Hay una unión entre el Hijo y su compañera, consorte, su complemento, para cooperar. ¿De qué manera cooperan? En forma doble, cooperan buscando enseñar la verdad. No se nos está enseñando la verdad. Otro, iluminando espiritualmente. Y la otra, inspirándonos a cada una de nuestras almas, de manera que nos enseñan, nos iluminan y nos inspiran. ¿Para qué? Para que nos conectemos, para que cooperemos, para que nos dispongamos a tomar decisiones que ayuden al ajustador a transformar la herencia animal en herencia espiritual, a transformar lo que es terreno en celeste, a transformar lo que es de acá en la trascendencia, que nos va a ir llevando poco a poco hacia ese objetivo final, que es llegar al paraíso y ser coronado como finalista del destino. De manera pues que eso es muy importante tenerlo bien claro, esa ayuda extraordinaria que yo le llamo el equipo celeste, o sea, el Padre y su equipo celeste, además de la ayuda de los serafines y guardianes que están externos. Bien, ahora sí dice que el Espíritu de la verdad fue derramado en todos los creyentes, no vino solamente a los apóstoles, fue otorgado a la humanidad y a todas las almas, y todas las almas lo recibieron según su amor a la verdad y su capacidad de captar y comprender las realidades espirituales. Esto quiere decir que el Espíritu vino a todo budista, a todo hindú, a todo judío, a todo mahometano, a todo ser de la tribu más primitiva, a todo ser de la civilización más avanzada que tenía fe genuina. Allí estuvo el Espíritu de la verdad. Dice que por fin la religión queda liberada de la custodia de los sacerdotes y de todas las castas sagradas, y encuentra su manifestación real en el alma de cada ser humano. Dice que en este acontecimiento cometí un cierto error de colocar, o sea, se me tapa la primera línea de arriba y por eso me cuesta leerla. En todo caso, ahí dice que en este derramamiento del Espíritu habían unas 120 personas, entre los cuales estaban la madre de Jesús y también estaba su hermano carnal, y ellos estaban presentes y no recibieron mayor cantidad de este buen don que su semejante, de manera pues que no hubo privilegios. El Padre no tiene privilegio con nadie,
a todos otorga de manera igualitaria, y este espíritu lo recibieron todos, y la madre de Jesús, María, y el hermano carnal de Jesús, Santiago, que estaba allí, que después fue presidente de la iglesia de Jerusalén, producto que sintió un profundísimo arrepentimiento Santiago de no haber participado como debería haber participado durante todos estos años con su hermano mayor y con los apóstoles. Entonces se dispuso y fue presidente de la iglesia, jefe de la iglesia de Jerusalén posteriormente. Dice también que, yo no sé si ustedes pueden leer la línea de arriba. Ustedes no pueden leer la línea de arriba. Angelita. Mira, ahí dice, Angelita. Pentecostés marcó el fin de los sacerdocios. ¿Sí es ahí o no? ¿O es más arriba? Dale, Angelita. Dice, Pentecostés marcó el fin de los sacerdocios especiales y toda creencia en las familias sagradas. Muchas gracias, Angelita. Es que yo no me imaginé que esto iba a subir, me iba a tapar ahí la cuestión. Gracias, muy amable. Entonces, eso es importantísimo que lo tengamos presente. Bien, hay algo interesante, hay algo muy interesante referente a el derramamiento del Espíritu del Hijo, del Espíritu de la verdad. Dice así: aunque el Espíritu de la verdad es derramado sobre toda la carne, este Espíritu del Hijo está casi completamente limitado en función y poder por la recepción personal del ser humano de aquello que constituye la suma y sustancia de la misión del Hijo autootorgador. Aunque el Espíritu de la verdad se derramó sobre todos, indiscutiblemente que sobre todos, hay algunos seres humanos, hombres y mujeres, que rechazan la obra de Jesús, que rechazan la Biblia, bien por ignorancia, bien cometiendo de alguna manera cierto grado de pecado consciente que no deberían rechazarla y la rechazan. En esos casos, bien por ignorancia o intencionalmente, definitivamente el Espíritu de la verdad como que se cruza de brazos. Les cuesta poder accionar en esas personas que rechazan la obra del Creador en Jesús. De manera pues que si ese ser o esa persona es honesta y se dispone en medio de su rechazo a el Hijo de Nazaret, se dispone al ajustador y al Espíritu Santo o a la Madre Divina, pues tanto el ajustador como la Madre Divina responden solo al libre albedrío y pudieran ser beneficiados. Pero ese beneficio no va a ser tan efectivo como cuando hay una apertura a aceptar la bendición que se produjo en el planeta a través de Jesús de Nazaret. Entonces, cuando hay esa receptividad a la obra de Jesús, del Creador en Jesús, el Espíritu de la verdad está como manos abiertas para actuar y aumentar la transformación espiritual de ese ser. Y allí la importancia de la prédica a todo el planeta de Jesús de Nazaret, pero sin esos fanatismos que producen muchas veces asesinatos. En algunos casos sí hay crímenes, inclusive mártires, siguen habiendo mártires, especialmente en África y en Asia, pero también tienen que ver con el problema del fanatismo cristiano, que a veces no se controla. No obstante, si hay rechazos y, por supuesto, es importante que a toda la humanidad se le predique, especialmente con estas nuevas luces ignorantias, toda esta obra del Maestro, que incluye a ellos como nuestros hermanos y como hijos e hijas de Dios. Hay unas lecturas que voy a hacer hasta el final, ya estoy más o menos cerca de terminar el tema y les pido que por favor se concentren, además de esta concentración previa que con toda seguridad ha sido muy favorable. Esta lectura que viene ahora o estas lecturas me han impresionado muchísimo desde que yo las leí y debemos hacer esfuerzos para que no quede en la letra, que tratemos de llevarla a nuestra vida práctica, porque son enormemente inspiradoras. Y dice así: Pentecostés, con su don espiritual, fue concebido para liberar por siempre la religión del Maestro,
de toda dependencia de la fuerza física. Los maestros de esta nueva religión ya cuentan con armas espirituales. De toda dependencia de la fuerza física es porque generalmente en algunas naciones se utilizan los ejércitos, se utilizan la policía, como para obligar un poco a que estas cosas sean aceptadas, ¿no? Estos maestros pues se refieren a las personas que predican. El libro Durante habla de maestros, los instructores, y me parece muy favorable el utilizar la palabra facilitador para evitar estos choques de los egos que efectivamente están allí siempre presentes. Entonces, esas personas que transmitan, que se entregan a compartir este mensaje de Jesús, bien con la Biblia, bien con Durantia, deben tener esa disposición para tener estas armas que nos dicen esta lectura, que las vamos a tener a través de esa bendición que se derramó el día de Pentecostés, el Espíritu del Hijo encarnado en Jesús. Seguimos. Deben salir para conquistar el mundo con una capacidad infalible para perdonar, incomparable buena voluntad y amor abundante. Están equipados para sobrecoger el mal con el bien, para vencer el odio con el amor y para destruir el temor con la valiente y viva fe en la verdad. Cuesta eso de volver lo que aquí lo que se dice es colocar la otra mejilla. Cuando me golpeé en una, coloco la otra mejilla. Pero sabemos que eso es idiotez pensando que es la otra mejilla. Literalmente no. Simplemente cuando me hagan mal, devuelvo el bien. Y perdono, sabiendo de que si reacciono con mal, pues voy a aumentar la maldad que tiene, esa ira que tiene, esa infelicidad que tiene la otra persona que me insulta, le voy a aumentar devolviéndole el mal. Pues si le devuelvo una bendición, voy a cooperar con disminuir aquello y a mí no se me va a regresar. Entonces todo eso uno tiene que comprenderlo y el Espíritu de la verdad se lo hace comprender a uno para uno ponerlo en práctica y poder tener esa fuerza de perdonar. El Espíritu de la verdad dotó al ser humano mortal con el poder para perdonar las injusticias personales, para mantenerse dulce en medio de las injusticias más graves, para permanecer inamovible frente al peligro más tremendo y para desafiar los males del odio y de la ira mediante actos audaces de amor y paciencia. ¿Cuánto cuesta esto? Pero es posible, es posible. Este pequeño servidor muchas veces ha fallado, no ha pasado la prueba cuando he tenido esto, pero en otras oportunidades me he dispuesto al Espíritu y se ha logrado pasar la prueba. Debemos seguir adelante en esto, seguir con mucha fuerza, que el Espíritu hace posible lo que para nosotros no es posible. Dice, Urantia ha pasado por la destrucción de tremendas guerras a través de su historia. Todos los participantes de estas grandes luchas fueron derrotados. Tan solo hubo un vencedor, tan solo uno salió de estas luchas amargas con una mejor reputación elevada. Ese fue Jesús de Nazaret y su evangelio de sobrecoger el mal con el bien. Y esto es interesante. Tan solo hubo un vencedor, los demás fueron derrotados, con todo el gran respeto de Napoleón, por ejemplo, en Francia, con todo el gran respeto de Bolívar acá en las Américas, con todo el gran respeto de San Martín, de todos aquellos héroes que sí son héroes. Dice, tan solo uno salió vencedor. De manera que esto es extraordinario, ¿no? Ver que ese vencedor de vencedores es nuestro grandioso inspirador, el grandioso carpintero de Nazaret, que hizo posible que efectivamente se dieran estas grandiosas bendiciones. Y ya para finalizar, nos dicen los reveladores, el secreto de una civilización mejor está encerrado en las enseñanzas del Maestro sobre la buena voluntad del amor y la confianza mutua. Toda esta lectura está en el documento 194 de la sección 3, párrafo 12.
Además de que con esto termino, agradezco mucho a ustedes esta disposición de este tema. Disculpen que pues se me tapaba las líneas de arriba, no pensé que pudiera ocurrir. Aquí está mi correo electrónico, con toda confianza. Ustedes me pueden pedir quien desee el tema y con muchísimo gusto se los puedo enviar por correo. No lo tengo en el teléfono, por eso no me es posible enviarlo por teléfono, pero sí por correo electrónico con muchísimo gusto. Así es que enormemente agradecido y por favor agradezco grandemente la posibilidad de todos los aportes, todas las inquietudes que surjan con toda la confianza posible. Bueno, Marcelino, mil gracias. Muy claro, muy conciso, un tema excelente. ¿Y quién quiere aportar? ¿Quién tiene preguntas? Gracias, Amanita, Gracias, por ese Angelita. aplauso. Ok, en el chat tenemos de Fabián. Fabián dice, ¿cómo se comunica el Espíritu de la verdad con nosotros? Gracias, Fabián. Hay una conexión por vía impulso. Por supuesto, la más directa es por vía impulso. Siempre la comunicación del espíritu es indirecta si no estamos cerca de la fusión. Cuando estamos cerca, no olvidemos que hay 7 círculos psíquicos, es decir, 7 niveles del logro de la mente que se va espiritualizando y del alma que también se va espiritualizando. Se espiritualiza el discernimiento, la psiquis, el intelecto, la comprensión, todo lo que es la comprensión, discernimiento se espiritualiza. Eso se llama espiritualización de la mente. Y el alma, que son sentimientos espiritualizados, también avanza. Y en esos 7 círculos psíquicos, desde el séptimo, que es el más bajo, cuando llega el ajustador, hasta el primero, que es el más elevado, entonces hay niveles de comunicación, siempre es indirecta, pero cuando ya el ser humano asciende al primer nivel, puede comunicarte directamente con el ajustador. Entonces, en esas comunicaciones indirectas, siempre son por vía de intuición, como nos decían las abuelas, por vía de corazonada, intuición, presentimiento, corazonada. Dentro de nosotros siempre hay 2 impulsos. El impulso de herencia animal, que es precisamente que heredamos desde hace 1.000.000 de años casi, 993.000 años, cuando surgió la primera pareja humana en Andoni Fonta, en el centro de Asia, y eso lo heredamos, que es el impulso animal, es la tendencia al egoísmo, es la tendencia de alguna manera al mal, la tendencia a destruir de alguna manera tanto el prójimo como el yo por esa indolencia egoísta. Y cuando llega la chispa divina se nos produce en nosotros el impulso altruista, la preocupación por el prójimo, el deseo de hacer el bien. Y ese impulso altruista siempre está dentro de nosotros. Nadie, ningún tipo de persona, por más mala que sea, puede decir que no siente esos 2 impulsos. Y siempre hay un pequeño remordimiento de conciencia. El animal no tiene remordimiento de conciencia. Entonces, tratemos de meditar aquello que nos daría paz, nos daría esperanza, nos daría consuelo, nos daría tranquilidad para hacerlo. Nunca hagamos aquello que nos va a remorder la conciencia. Entonces, todo aquello que sea posible para nosotros, esa alegría, esa motivación, esa tranquilidad, esa paz interna, es el mensaje del Espíritu, es la voz del Espíritu. De esa manera se comunica. Y por supuesto, él utiliza también a través de los serafines una cantidad de aspectos que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con circunstancias que le pasan a uno donde estén. En el mismo celular llegan a veces mensajes. Todas esas cosas, pues son comunicaciones que uno que tiene que estar atento para que de alguna manera podamos tener la claridad de cuál es la voluntad de Dios. Yo, por cierto, hay un libro que escribí en el año 2011 que se llama Introducción al libro de Urantia, y por cierto está en Amazon. Y allí recomiendo algunas técnicas para cuando uno tiene duda de qué hacer cuando tiene que tomar una decisión. Entonces yo digo allí unas técnicas de autoayuda. 1, me iría a arrepentir de lo que voy a hacer. 2, sería justo que yo hiciera sería justo que me hicieran lo que voy a hacer. Y la más importante para nosotros como cristianos, ¿qué haría Jesús en mi lugar? La número 3, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Cuando son decisiones muy importantes, hacer esta meditación
y hacer estas preguntas en la madrugada, en la mañana, cuando la mente amanece más fresca, jamás me han fallado esas decisiones cuando lo he hecho de esa manera y por eso lo recomiendo. De manera pues que estemos muy atentos a esos impulsos internos y a las circunstancias que nos ocurren para que siempre elijamos aquellos que creemos dentro de nuestra limitación, que es la voluntad del Padre, que es lo que le agrada a Dios, que es lo que haría Jesús en nuestro lugar. Marcelino, Lucy pregunta, ¿qué prácticas cotidianas pueden ayudar a esa comunicación? ¿Cómo no? Las prácticas cotidianas siempre es tratar por todos los medios de hacer todo tipo de bien en todos los aspectos de nuestra existencia, en todos los aspectos. Hacer bien con las realidades materiales, hacer bien con las realidades vegetales, hacer bien con las realidades animales y hacer bien a las realidades humanas. Siempre ese anhelo de hacer el bien ayuda muchísimo a una carga cada vez mayor de energía positiva que nos va a dar cada vez una claridad mayor de cuál es la voluntad del Padre, que nos van a dar certezas cada vez mayores y que nos van a dar capacidad de alegrías cada vez mayores, capacidad de entusiasmo, capacidad de fortaleza. Nos va a dar más paciencia, más tolerancia, más perdón y sobre todo nos vamos a sobreponer a esos conflictos que siempre el ego nos somete. El ego tiene un solo objetivo, crear conflictos para el prójimo, crear conflictos para el yo. Y cuando uno coopera siempre deseoso de hacer el bien en todos los aspectos de nuestra existencia, en ese sentido hay fortalezas crecientes. Cuando uno da un vaso de agua y lo da por fe, lo da por fe, esa persona se va a ayudar y uno le alegra porque uno siente que a Dios le agrada que uno dé ese vaso de agua, que es muy poco, pero lo da por fe, eso va a producir valores que le van a aumentar los niveles espirituales y que le van cada vez más a dar felicidad. Incluso uno de los aspectos que crece es la salud física. La salud física. Todo aquello que uno pide mucho todos los días se le da por añadidura cuando uno coopera haciendo siempre el bien de todas las formas posibles, en todas las direcciones posibles. Lucy nos vuelve a preguntarte, ¿cómo ayuda la oración? Muchísimo. Dios no necesita de que uno le pida nada, nada. Generalmente, cuando yo oro, yo casi nunca pido, oh Señor, dame un trabajo, oh Señor, dame comida, oh Señor, el carro, oh Señor, claro, nunca he tenido carro, pero la gente, carro, oh Señor, la casa. No, es decir, casi nunca. Yo sugiero siempre que cuando se ore, uno ora, como nos recomiendan los reveladores, por valores. Oh Padre, que yo no le falle. Oh Hijo, que yo no le falle. Oh Espíritu, que yo no le falle. O sea, que yo coopere, porque cualquier circunstancia que yo tenga negativa, fundamentalmente es por mi debilidad. Claro, a veces hay injusticias que no es culpa mía, son injusticias ajenas. Eso ocurre, pero muchísimas veces cuando hay algo que me ocurre por, de alguna manera, por circunstancias personales, el que fallo soy yo. Yo nunca voy a decir que de alguna manera no voy a fallar. Tengo debilidades todavía, tengo que seguir cooperando, por lo cual le pido, Señor, todos los días, fundamentalmente, yo hago dos peticiones. Una, Señor, que yo no le falle, que yo coopere con el máximo grado de voluntad y capacidad y que yo tenga de alguna manera esa fe cada vez mayor. Y la otra petición, que es la más importante, que yo pueda tener claro cuál es su voluntad, que me dé cuenta de mis fallas y que me dé cuenta de cuál es su santa voluntad. Eso es muy importante. Ahora, ¿por qué es necesaria la oración? Si Dios no necesita que se le pidan cosas, ¿por qué es necesaria la oración? Pues es necesaria la oración porque cuando uno se dispone a orar y lo hace con sentimiento, no lo hace tanto con la boca, con el labio, sino con el alma. No olvidemos que los reveladores nos dicen que Dios no responde al verbo, Dios no responde a las palabras, Dios no responde a los labios, Dios no responde a la boca, Dios responde al alma. Y cuando uno se dispone a hablar o a conversar o a pedir o a clamar con el alma, es como aquel pajarito que es pichoncito
y que abre el piquito cuando el papá o la mamá pájaro le trae comida. E igualito, uno cuando pide, abre la boca del alma y ahí aprovecha el ajustador divino, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, incluso los ángeles, de meterle esa comida para llenarle el alma. Y es la importancia de la oración. La oración no es tanto para que se den las cosas como yo quiero. La oración es fundamentalmente para que yo pueda disponerme a lo que me ocurra y acepte lo que me ocurra. Entonces, es extraordinaria la oración y la oración tiene poder. Y no solamente dicen los reveladores que la oración personal tiene poder, sino también la de grupo. La oración en grupo, cuando se hace con devoción, ayuda mucho a todos los miembros del grupo. Por eso es que es importante la oración y por eso yo siempre, aun cuando algunos hermanos y hermanas con gran respeto no están muy de acuerdo con orar porque se parecen a las religiones tradicionales, yo creo que debemos siempre, a nuestro estilo, mantener ese estímulo de la oración en grupo, que cuando se hace con el alma es sumamente favorable para todo el grupo que comparte esta oración. Gracias, Marcelino. Orlín, tienes la palabra. Gracias. Te voy a hacer una pregunta, Marcelino, respecto al Espíritu de la Verdad. Ya sabemos que en el libro de Urantia, Jesús dice que él debe volver al Padre, y como debe volver al Padre, él va a dejar el Espíritu Consolador, que va a ser el ajustador, el Espíritu de la Verdad, ¿verdad? Ahora, tú en esta charla que has dado dices que el compañero del Espíritu de la Verdad o la compañera del Espíritu de la Verdad es la hija creativa. Mi pregunta es, ¿el Espíritu Santo, verdad? Es la hija creativa que viene de la tercera fuente? O explícame eso, pues. Exacto, exacto. Repito, el hijo creador Micael de Nevadón, así como todos los demás Micaeles, son hijos del Padre Universal en unión con el Hijo Eterno. Padre Universal en unión con el Hijo Eterno. La hija creativa, cada vez que surge un hijo creador, la hija creativa es hija del Espíritu Infinito y se une en pareja, esposo y esposa. Se van y comienzan con la ayuda de otros seres elevados a formar un universo local. En ese universo local que nos tocó a nosotros tiene el nombre cósmico de Nevadón. Y ese universo local que llega a tener un máximo de 10 millones de mundos y que ahora tiene casi 4 millones de mundos, uno de ellos es Urantia, evolutivos, se derrama ese espíritu de la verdad en todos esos mundos. Por supuesto, en nuestro caso es un caso extraordinario porque fue de 10 millones, claro, en este caso de casi 4 millones que ya existían, el mundo que fue elegido por el hecho de tener una oscuridad muy elevada debido a la rebelión de Lucifer. Por eso fue Urantia, el mundo elegido por el creador Micael para autootorgarse en criatura. En los demás mundos no se autootorga el creador, se autootorga un hijo magisterial que es el hijo del Espíritu Infinito y del Hijo Eterno, no interviene el Padre. Y vienen en criatura, pero en este caso fue el creador, en nuestro caso. Entonces, ese espíritu de la verdad no pudiera haberse derramado solo, tuvo que derramarse solo, porque donde el hijo no es independiente del espacio. El hijo, si está en un lugar, no puede estar en otro a la vez. Si él está en el paraíso, no está en Nevadón. Si está en Nevadón, no está en el paraíso. Pero él derramó su espíritu en conexión con la hija creativa. La hija creativa es independiente del espacio dentro del universo local. Ella está en todas partes a la vez. Y ese espíritu del hijo creador en unión con la hija creativa, es decir, se derrama. Ya la hija creativa estaba, porque la hija creativa, acuérdense que da la mente y es la que comienza a actuar a través de sus 7 hijos, que son los 7 espíritus ayudantes de la mente. Y esa hija creativa hizo posible, ayudó al hijo creador a derramarse como el espíritu de la verdad. De manera que ese espíritu de la verdad es la versión de Micael, la versión, no digamos masculina porque ellos no son sexuales, pero complementario, hace las veces del hombre. Y en el caso del Espíritu Santo hace las veces de mujer, aunque no es sexual, es complementario, pero a niveles espirituales elevados.
Y esa unión complementaria del espíritu de la verdad y de la hija creativa cooperan de una manera maravillosa con el espíritu ajustador del Padre para que la criatura sea transformada. De manera pues que tenemos esas dos energías que fluyen. Una, la energía del espíritu creativo que fluye desde el vientre materno en nosotros con los 7 espíritus ayudantes de la mente. Y tenemos la energía del Hijo Creador como el espíritu de la verdad que nos envuelve desde el día de Pentecostés, cooperando con la hija para que esas dos fuerzas, la madre y el hijo, cooperen con el ajustador una vez que la criatura se disponga y pueda ser transformada hasta que alguna vez llegue a fusionarse con el divino ajustador y ser eterna por toda la existencia futura. La meta nuestra es la fusión, y esa fusión es verdaderamente posible cuando uno coopera, ya que tenemos un maravilloso equipo celeste, un ajustador individual que exclusivamente se ocupa de Orlinda. Si aquí vemos 16 personas, hay 16 ajustadores y cada uno se ocupa de cada persona. Un hijo que nos envuelve, un espíritu que fluye en nosotros con sus 7 espíritus ayudantes de la mente y unos ángeles que nos acompañan y que a veces nos ayudan querubines y sanubines y que a veces nos ayudan seres intermedios primarios y secundarios. Un maravilloso equipo celeste que debemos proclamarle a cada persona que nos encontramos en nuestro caminar diario para que esa persona se estimule a seguir cooperando al estilo de cada una de ellas. Espero que haya quedado claro, Linda. Agradezco mucho que haya participado hoy y agradezco esa pregunta que nos va a servir para todos. Gracias, Marcelino. A ti. Saquémosle, por favor, máximo provecho a este tema, que es un tema por demás importante. Marcelino, ahí van a la velocidad que quieren. Mira, mi Marce, yo estoy un poquito perdida porque se te hace, o sea, te hacen una pregunta y tú terminas contestando otra perfectamente clara, pero yo quedo perdida. ¿El espíritu de la verdad es una energía que nos cubre a cada uno de nosotros? ¿O es una energía que cubre absolutamente todo el universo local? ¿O es una energía que cubre el planeta de Urantia? Para eso son estas bendiciones de reunión, Angelita, para que no te pierdas. Y yo agradezco mucho. Tú tienes una bendición grande, Angelita, que tú eres muy sincera y preguntas todo. Así que agradecemos todas las preguntas. ¿Por qué, Angelita? Porque no solamente te beneficias tú, sino todas aquellas personas que se cohíben de preguntar. Agradezco Gracias. mucho esa pregunta, agradezco mucho esa pregunta. Efectivamente, y esa pregunta es clave, Angelita. Efectivamente, el espíritu de la verdad solo cubre al planeta, al planeta. El espíritu de la verdad no está derramado sobre todo el universo local, no. Cada planeta que recibe un hijo autootorgador, que ya ningún otro planeta va a recibir a Micael, va a recibir un hijo magisterial. Y un hijo magisterial es hijo del Hijo Eterno y del Espíritu Infinito. No interviene el Padre para los hijos magisteriales. Esos hijos magisteriales se autotorgan y nacen como niños, parecido a Jesús. Entonces, cuando ese hijo magisterial hace todo el trabajo que hizo Jesús, se derrama en ese planeta el espíritu del hijo magisterial y el espíritu de Micael. Pero cuando ya ha hecho el trabajo, un hijo autootorgador como niño. Si no se ha hecho el trabajo, el espíritu del hijo creador, el espíritu derramado de la verdad, no se da en ese planeta. Hay que esperar que el hijo autootorgador llegue para que el espíritu de la verdad cubra el planeta. De manera de que si hay en este momento una enorme cantidad de planetas que no tienen un hijo autootorgador todavía, el espíritu en ese planeta no está derramado. Por eso tenemos esa gran bendición que ya Urantia es derramado el espíritu en todo el planeta, y por eso aquellas personas que se dispongan a la obra de Micael en Jesús recibirán ese impulso grandioso del espíritu derramado para transformar su vida en una vida de servicio, de júbilo y de felicidad, aun cuando hayan lágrimas de prueba. Eso es muy importante y gracias, Angelita, por esa pregunta. Entonces, este espíritu de la verdad es el que nos impulsa como a saber qué está bien del mal, cómo es que tenemos que colaborar y hacer la voluntad del Padre. Es como nuestro impulso, nuestro... Exactamente, Angelita. Antes del espíritu de la verdad, al ser humano le costaba
le costaba tener claridad de la verdad, le costaba. Por eso se le dice a Juan Bautista, que es el mayor de los profetas nacidos de mujer, pero aún el más pequeño en el reino de los cielos, que es después que se derrame el Espíritu de la verdad, aún es mayor que Juan, porque a Juan le costó más saber cuál era el impulso de la verdad, le costó más a Juan el Bautista, aún siendo muy elevado, ¿no? Cuando se derrama este Espíritu, a nosotros nos cuesta menos. Al ser humano que tiene la bendición del Espíritu de la verdad, tiene más clara la verdad. Es un impulso que le hace tener mucho más clara la verdad que antes de ser derramado. Y por eso el Espíritu de la verdad coopera con los 7 espíritus ayudantes de la mente de una manera muy especial. Y por esa razón, antes habían muchos requisitos para recibir al ajustador, pero después de eso, el Espíritu de la verdad coopera grandemente con el Espíritu materno a través de los 7 espíritus ayudantes de la mente, se capacita al niño y a la niña más fácilmente y de esa manera el niño y la niña reciben el Espíritu o se conectan con el Espíritu a través de esa primera decisión moral. Solo se requiere un requisito, la primera decisión moral, y eso se logra a través del derramamiento de este don maravilloso que es precisamente el Espíritu de la verdad, Angelita. Espero que haya quedado claro, Angelita. Sí, Marcelino, antes de darle la palabra a Javier, luego vamos con Orlinda y creo que tenemos 2 palabras en el chat, hago mi última preguntita. ¿Cómo no? El ajustador del pensamiento viene con la primera decisión moral que hace el niño, ¿sí? Así Y es. el espíritu de la verdad, uno cuando nace, como está derramado sobre todo el planeta, ¿cierto? Esa energía, entonces uno ya entra de plano con ese espíritu de la verdad en uno, Sí, o sí, también tiene ciertos requisitos. exacto, el espíritu de la verdad lo impregna, pero no hay una conexión porque tanto el espíritu materno como el espíritu de la verdad, como el espíritu ajustador requieren el libre albedrío. El espíritu materno está trabajando, está fluyendo. El espíritu de la verdad está trabajando, está envolviendo a la criatura, pero no hay una conexión por falta de un libre albedrío completo. Cuando hay la primera decisión moral, porque resulta de que a Angelita le dice una amiguita que va al abasto, Angelita tiene 5 años, un mes, y le dice la amiguita, llévese esta galleta, es muy sabrosa la galleta. Angelita agarra la galleta, se la lleva, pero después siente un remordimiento de conciencia, dice, no, esto es malo ante Dios, regresa y coloca la galleta. En ese instante tiene la primera decisión moral, en ese instante le llega el ajustador, en ese instante que se conecta con el espíritu de la verdad, porque en ese instante tiene pleno libre albedrío y en ese instante se conecta en forma directa con el Espíritu Santo. En el instante de la primera decisión moral ocurren 3 cosas extraordinarias. 1, se recibe el ajustador. 2, se conecta con el Espíritu de la verdad. Y 3, se conecta directamente con el Espíritu Santo. Ya no solamente son los 7 espíritus, es directo el Espíritu Santo que toma a esa criatura. De manera que son triple presencia en conexión directa a través de esa decisión moral. Y por esa razón es importante que cada elección sea de acuerdo a la voluntad del Padre para que sea un crecimiento ininterrumpido y no hayan retrasos. Hermoso. Uy, qué linda respuesta. Gracias, Marcelino. Gracias, Javier, Linda. adelante. Gracias por preguntar. Javier, tienes la palabra. Muchas gracias, muchas gracias. A ti, Marcelino, Javier. ¿por qué en el Jesucristo Nuevo Testamentario, Él nos incita, nos invita a pedirle al Padre a nombre de Él, o sea, de Cristo? Él dice así, todo lo que os pidieras al Padre en el nombre mío, creyendo que lo recibiréis, Él os lo dará. Ok. Eso es una frase bíblica, más o menos en esos términos. ¿Qué papel juega el Espíritu, la verdad, en lo que atañe a nuestras peticiones en oración al Padre, cuando se las pedimos en el nombre de Él? Gracias. Gracias a ti, Javier. Siempre tus preguntas son sumamente favorables, como lo dijo Jairo anoche, Javier. Bueno, mire, esta pregunta es muy interesante porque los reveladores nos dicen en el libro de Urantia que han ocurrido una enorme cantidad de desconsuelos de pastores, de sacerdotes, de
distintos líderes cristianos por esa petición en el nombre de Jesús. Pues han hecho muchísimas veces peticiones en el nombre de Jesús que no se han dado, que no se han producido. Han pedido que se quite un cáncer en el nombre de Jesús y no se ha quitado el cáncer. Han pedido que se produzca una recuperación de un tumor o de cualquier tipo de leucemia o de cualquier tipo de enfermedad de la que de alguna manera padece la humanidad y no se ha sanado la persona. Entonces los reveladores comentan de que lamentablemente la escritura que aparece en el Nuevo Testamento no fue fiel a lo que él dijo. Cuando él dijo eso, dijo efectivamente que cuando ustedes pidieran en mi nombre al Padre lo que coincida con mi espíritu y la voluntad del Padre, eso se hará realidad. Todo lo que mi espíritu anhela y que ustedes pidan coincidiendo con mi espíritu, eso se hará la realidad, se hará, se producirá realmente en esa petición. Por esa razón, después que yo conocí Urantia, comencé a pedir por cada oración, comencé a pedir en el nombre de Jesús, pero cada vez que pedía, yo decía, siempre que sea su voluntad, Señor, que se produzca tal, siempre que sea su voluntad. Entonces, por esa razón hay que expresar que sea tu voluntad y se produzca. Si no se produce, ya ahí está esa expresión, que seguramente no es la voluntad del Padre y por eso no se produce lo que de alguna manera hemos pedido. Entonces, agradezco mucho, estimado Javier, porque cada petición que se haga en el nombre de Jesús siempre debe hacerse anhelando que sea coincidente con el Espíritu de la verdad, sea coincidente con la voluntad del Hijo, porque si es coincidente con la voluntad del Hijo, eso va a ser aprobado por el Padre y se va a hacer una realidad. Gracias, hermano. Espero que le haya quedado claro. Orlinda, antes de darte la palabrita, tenemos aquí una preguntita en el chat, sí, que llegó antes de que tú alzaras la manita. Hay una pregunta que ya la respondiste, que es de Jefferson. ¿Desde qué edad la persona recibe el espíritu de la verdad? Bueno, ya lo dijiste. Entonces vamos con una de Tatiana. Dice Tatiana, entonces cuando venga un hijo abonal, ¿también se va a derramar el espíritu abonal? Muy bien, Angelita. Bueno, en cuanto a la edad, dicen los reveladores que hicieron un promedio, pero para la época, el promedio era para la época en que dieron las revelaciones y daba casi 6 años. No, pero el ajustador puede venir antes, puede venir a los 4 años, puede venir a los 10 años, depende la circunstancia. El ajustador en Jesús llegó a los 4 años, 5 meses de edad. Tenía Jesús 4 años, 5 meses. Algunas personas pudieran recibirlo a una edad de 4 años, otras personas pudieran recibirlo a una edad de 10 años. No hay un dato exacto de la edad, pero indiscutiblemente eso lo sabe solo la divinidad, porque no tenemos pues, la capacidad clara para decir hay o no hay ajustador. En cuanto a la pregunta de Tatiana, gracias Tatiana, gracias por esa pregunta y agradezco todas las otras inquietudes que pueda expresar para beneficio de todos. Si viene un hijo magisterial que seguramente va a venir porque ya los reveladores dicen que debió haber venido uno antes del hijo autootorgador, pero ahora será después. Lo más seguro es que venga después del hijo autootorgador, que fue hace 2000 años. Entonces, si viene, pues, hay una gran obra que se realiza en el planeta, porque él viene como adulto, es acompañado por 12 Melquisedec que también vendrían visibles al ojo humano, como seres humanos visibles. Se les fabrica un cuerpo tanto al hijo magisterial como al Melquisedec. Pero va a ser beneficiado efectivamente por esta grandiosa bendición que va a realizar durante un tiempo este hijo magisterial. Pero el espíritu de la verdad sigue en el planeta. Es decir, ya ha sido impregnado o envuelto del espíritu de la verdad y simplemente va a cooperar para que las personas que reciban este ministerio del hijo magisterial tengan una receptividad muchísimo mayor a
recibir los dones del Espíritu de la verdad, las bendiciones del Espíritu de la verdad, pero no se derrama otro Espíritu de la verdad, no se derrama. Recuerden que cuando va un magisterial como adulto, no hay un derramamiento del Espíritu de la verdad. Tiene que ir un magisterial como niño, y al planeta no vendrá más ningún hijo magisterial como niño, solo vendrán como adultos. Espero que esto le haya quedado claro, estimada Tatiana. Orlinda, ¿por qué bajaste la manito? Tú estabas en turno. Adelante, Gracias. Orlinda. Adelante, Orlinda. ¿Aló? Dime, Sí, Orlinda. adelante. Okay. Bueno, la pregunta que te iba a hacer era la siguiente. Jesús, según el libro de Urantia, Jesús dice que él debe volver al Padre y que él va a pedir permiso al Padre para derramar su espíritu, ¿verdad? Dice también que para que en las nuevas generaciones se vaya actualizando el Evangelio. Mi pregunta es la siguiente. Cuando tú hablabas de la energía que cubría el planeta, o sea, es la presencia de Jesús la que él dejó. O sea, él derrama su espíritu, ¿cierto? O sea, es la presencia de Jesús lo que él derrama. O sea, ese espíritu de la verdad es la presencia de él que nos arropa y nos protege. ¿Es cierto? Así es. Es decir, la presencia espiritual del Hijo, más no la persona de Micael. Cuando regrese él, tendremos la presencia de él que la hemos tenido. Pero cuando él regrese, vamos a ver la persona de Micael. Cuando Micael esté en Urantia, no está en ningún otro lugar. Ahora su espíritu como esencia está impregnando en todos los lugares del planeta, el espíritu. Pero la persona de Micael está en cualquier lugar en sus actividades. Puede estar en el paraíso, puede estar en Salvintón, puede estar en cualquier otro lugar en sus actividades. Y cuando venga, él viene en persona. Dice que en forma gloriosa y con poder, confirmado por los reveladores. De manera de que esa persona que viene no solamente se compenetra con la energía que ya está, sino tenemos allí, como se dice en criollo, el de la talla, el de la verdadera y maravillosa bendición en persona, ya directamente con nosotros, de manera pues de que es la diferencia. Ahora tenemos el espíritu de su energía. Cuando él regrese tendremos el espíritu de su persona más su energía. Esas dos grandes bendiciones que va a ser algo de verdad incomparable, que no sabemos cómo definirlo con palabras. Bueno, eso no nos va a tocar, Orlinda. Eso sí, pues. Gracias, gracias. Ya estamos por allá. Javier, adelante. Gracias, gracias. Marcelino, siendo como en verdad es que el espíritu de la verdad se derramó sobre toda carne y está en toda persona de Nevadón. Una persona de Urantia, perdón. Una persona en Urantia puede, a través de la influencia de ese espíritu, la verdad, nacer en el espíritu sin ser necesariamente miembro de alguna iglesia cristiana, ya llame oficial católica o protestante, sin ser siquiera nunca bautizado. Puede darse ese fenómeno de que una persona, por ejemplo, allá en Asia, en África, con un ímpetu muy grande espiritual, sin conocer el cristianismo oficial, pueda nacer en el espíritu. Gracias. A ti, Javier, a ti. Muy interesante también la pregunta. No olvidemos que en el caso de Nicodemo, no estaba derramado el espíritu de la verdad, pero estaba la persona de Micael
identificado con este extraordinario personaje de Nazaret. Entonces estaba presente la personalidad de Micael. Y Nicodemo nació del Espíritu. Nicodemo nació del Espíritu. No había nacido del Espíritu antes de la entrevista, pero después de la entrevista Nicodemo cooperó y nació del Espíritu. ¿Por qué sé yo y sabemos que nació del Espíritu? Porque Nicodemo fue uno de los que fueron expulsados de la sinagoga, al igual que José de Arimatea, y también Matadormo, el joven rico, que al principio pues se fue triste por tanta riqueza y no fue parte de los 70. Ahora, ¿qué ocurre? Ese nuevo nacimiento espiritual se produjo y se ha producido antes, incluso en épocas más antiguas, con la disposición al ajustador, la disposición. Incluso cuando hay una persona que tenía un deseo de hacer la voluntad del Padre, le llegaba el ajustador. Entonces, esos son nuevos nacimientos espirituales. ¿Qué ocurre después de Pentecostés? Que se da con muchísima más frecuencia ese nuevo nacimiento espiritual. Ese nuevo nacimiento espiritual no requiere de ninguna institución religiosa, no requiere de ningún rito religioso, no requiere de ninguna ceremonia religiosa, solo requiere de la voluntad de la criatura. Cuando una criatura está en determinada iglesia o lee, por ejemplo, mucho un libro que denomina sagrado, sea hindú, sea budista, sea judío, sea maometano o cristiano, la Biblia, pero no tiene la disposición, aún leyendo mucho esos libros, aún yendo mucho a esas iglesias, no tiene la disposición a depender del Espíritu. Cuando esa criatura comienza a cooperar con el Espíritu para dar cambios en pensamientos positivos, cambios en palabras positivas, cambios en acciones positivas, allí comienzan a ser del Espíritu. En la medida que el ser humano comience a cooperar con el Espíritu para cambios, en ese momento hay ese nuevo nacimiento espiritual. Si la persona realmente se deja llevar del Espíritu, entonces lo más seguro es que salga de la iglesia o de la institución religiosa en la que esté, producto de que allí colocó camisas de fuerza, doctrinas que tienen que seguirse, y el Espíritu le va a impulsar a liberarse de eso. No olviden que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Libres de ritos desgastados, libres de doctrinas desgastadas, libres de ceremonias desgastadas, libres de una cantidad de cosas elaboradas por los seres humanos, pero no por el Espíritu. Las religiones son todas buenas, porque todas cooperan para conocer a Dios, pero tienen, en mi opinión, un solo mal, que dividen a la gente como los partidos políticos, y allí que las personas se encuentran poco a poco asfixiadas y salen. Cuando hay el nuevo nacimiento espiritual, no se requiere ir a una determinada iglesia, con todo el gran respeto de las iglesias, que son buenas siempre, pero efectivamente la persona se deja llevar del Espíritu, y esa es la gran bendición del Espíritu de la verdad, dejarnos llevar de ese Espíritu. No olvidemos que Jesús nunca fue fariseo, nunca fue saduceo, nunca fue escriba. Entonces, pero él tomó de cada una de ellas esas bendiciones que eran verdad. Y precisamente la religión de Jesús es dejarse llevar por el espíritu interior. Esa es la religión que debe proclamar cada uno de nosotros. Dejarse llevar de ese espíritu a través de la intuición, el presentimiento, la corazonada y todas aquellas señales que Dios nos da en forma indirecta para ir cada vez modificando pensamientos, palabras y acciones en niveles cada vez más superiores y más parecidos a ese Padre que nos espera en el paraíso. Espero que haya quedado claro, estimado Javier. Perfectamente claro. Muchas gracias, Marcelino. Gracias. A ti, hermano. Irene, bienvenida a las preguntas y los aportes. Adelante. Muchísimas gracias a ti, Angelita, y a Wilson por esta sala tan linda que siempre mantienen. Y gracias a Marcelino porque siempre nos inspira a buscar y encontrar muchas cosas lindas del libro de Urantia. Quería hacerle una pregunta a Marcelino, pero me puse a buscarla y yo decía que en algún momento la había leído. Voy a tomarme 2 minutitos para leer solamente un párrafo. Bien, Es pues. el documento 53, la rebelión de Lucifer, en la sección 8, párrafo 7.
página 610.3. Dice, antes del otorgamiento de Miguel, estos regidores de las tinieblas intentaron mantener su autoridad en Urantia y opusieron tenaz resistencia a las personalidades celestes menores y subordinadas. Pero desde el día de Pentecostés, tanto el traidor Caligastia como su adjunto Daligastia, tan despreciable como él, son serviles ante la majestad divina de los ajustadores paradisiacos del pensamiento y del espíritu de la verdad protector, el espíritu de Miguel que se ha derramado sobre toda carne. Esa era mi pregunta, porque siempre había escuchado que el espíritu de la verdad nos protege muchísimo. Has mencionado muy lindo todo este impulso y todas estas energías que nos llevan a la buena nueva, ¿verdad? Las enseñanzas de Jesús y todas lo que nos han dado en el libro de Urantia. Pero además el espíritu de la verdad nos protege contra estos, me encanta como dice aquí, despreciables y que ahora son serviles ante la majestad divina de los ajustadores paradisíacos del pensamiento y del espíritu de la verdad. Eso me llena de gran satisfacción pensar que tenemos un escudo protector ahí, ¿verdad? Excelente. ¿Tiene alguna inquietud referente a eso, estimada Irene? Sumamente interesante lo que leíste. ¿Tiene alguna inquietud o alguna pregunta? No, ninguna, más bien que pudieras Un aporte. ampliar, es un aporte y que pudieras ampliar ese escudo protector que tenemos, que se llama Espíritu de la Verdad Protector del Espíritu de Miguel. Excelente, excelente, estimada Irene. Estimada Irene, la opinión que voy a dar en algunos aspectos, en muy pocos, puede haber puntos de vista un poquito distintos en algunos aspectos de otros facilitadores o facilitadoras. No obstante, mi punto de vista es este. Definitivo, claro, en eso mayormente coincidimos, pero en algunos aspectos no hay, a veces no hay coincidencia. En todo caso, lo que Marcelino piensa es que, de acuerdo a lo que lo dicen los reveladores, es que a partir del día de Pentecostés, a partir de ese día, hubo un grado de bendición maravilloso. Primero, porque Micael pidió autorización a los ancianos de los días para comenzar a encarcelar a aquellos rebeldes después de 200.000 años de permitirles rienda suelta, como decimos en Venezuela, para que hicieran y deshacieran. Entonces se comenzaron a poner presos todos los seres celestes que de alguna manera se habían revelado, entre ellos seres intermedios, querubines, sanobines, serafín, etc. Se comenzaron a detener. Se detuvo Lucifer y dice que poco a poco se han ido deteniendo, y en la época de las revelaciones fue detenido Satanás. Dicen que los mundos que se utilizan como cárcel son los mundos que están cercanos a Jerusalén. Jerusalén está rodeado por 7 mundos de transición. El mundo de transición número 7 se llama mundo del Padre. Los 7 subsatélites que rodean al mundo del Padre son los mundos cárceles, que están siendo utilizados para Lucifer y todos los que le siguieron. En esa misma página 610 dice que uno de los actos de misericordia de Micael antes de partir de Urantia fue ofrecer misericordia a Caligastia y Daligastia, pero la rechazaron. Y más adelantico, en el mismo párrafo, dice: Caligastia, vuestro príncipe planetario, aún está suelto en el planeta, aún está libre de perseguir sus nefastos designios. Yo la he leído tantas veces que ya más o menos me la sé de memoria. No, pero no tiene poder. Solamente si alguien quiere ser maldecido por su malvada presencia. Ahí dice Caligastia, ahí no dice que Daligastia está suelto. Algunas personas piensan que también Daligastia está suelto. Marcelino piensa que solamente Caligastia, porque ahí dice Caligastia, no dice ambos.
A ambos se les ofreció misericordia, pero el que se expresa que está suelto es Caligastia. Ahora, a partir de Pentecostés hay la bendición primero de que están presos. No hay seres celestes malvados, excepción de Caligastia, y algunos piensan que también Caligastia. Serían dos seres máximos, porque los reveladores en varias partes hablan de que todos fueron internados, especialmente aquellos seres de bajo rango, y por supuesto los líderes fueron internados. Y efectivamente esa es una de las causas. La otra causa es que antes del derramamiento del Espíritu de la verdad, algunas personas no tenían probablemente ajustador, y el Espíritu Santo no era posible que les evitara la posesión. Aquellas 10 posesiones que habla la Biblia, unas 10 quizás, un poco más, un poco menos, solo 2 fueron reales, y esas 2 las confirma el libro de Urantia, y probablemente eran en personas débiles que no tenían ajustador, y por eso podían ser poseídos. A partir de Pentecostés, el niño ya tiene ajustador, y una de las causas, o la niña, de no poder poseer un ser como Caligastia es porque está un ajustador, son serviles ante la presencia de los ajustadores. Y otra de las causas es que efectivamente ya adquiere poder el ser humano con la envoltura del Espíritu de la verdad, en el sentido de que también son serviles ante la energía que envuelve al humano. En ese sentido, no hay posibilidad ni siquiera de que se acerque a nosotros, pero hay, en mi opinión, y ahí probablemente hay también una variación de opiniones, en mi opinión, que puede interferir o puede manipular, en mi opinión, a distancia. Cuando una persona se deja llevar de su ego, cuando una persona quiere de alguna manera identificarse con el mal, hay un peligro de manipulación. Se quedó mudo. Se nos congeló. Gracias a Lucy también, que siempre sigue participando en el grupo. Ay, ya sí, eso es una cosa hermosa. No la dejamos ir. Se nos congeló, pero muy Sí, lindo. Y definitivamente esto es con mucha satisfacción para uno, estar protegido por todo lado. así es, imagínate. Es un tema muy lindo realmente. De la- Normita, adelante, muñeca, ¿qué nos vas a Aprovechemos que no contar? está Marcelino para hablar. Dale, dale. Bueno, yo quería, sobre la pregunta no, el aporte que hizo Lucy. Hola, Lucita, ese día no te veía. Y el que hizo, ay, Irene. se me olvidó, Irene, relacionado con la asistencia al Espíritu y la verdad. Yo tengo una inquietud sobre el cómo, o sea, yo había entendido, o sea, es como mi resumen de lo que he ido comprendiendo del libro Urantia, de que el Espíritu y la verdad, así como lo explicó Marcelino, es una asistencia, ¿sí? Es un don que nos dan para utilizarlo. ¿En qué? En lograr descubrir cuál es la verdad de las cosas, y se llama discernimiento, ¿sí? Es una palabra muy bonita, porque ese discernimiento es el que nos lleva a encontrar la verdad, y esa es la verdad de la religión, ¿sí? Entonces, en la medida en que tomemos la decisión de aceptar la asistencia, vamos a tener más protección, y esa es la protección que habla en la cita que nos facilitó Irene, ¿sí? No es que esté el Espíritu de la verdad ahí como cuidándonos, no, nos está dotando de una capacidad de elección elevada, ¿sí? Ese es como mi resumen de esa partecita, ¿sí? Por otro lado, relacionado a la cima que se descolgó Marcelino. Por otro lado, el tema de que el que no siga a Jesús, entre comillas, Jesús, la religión de Jesús, el hombre Jesús, no va a tener la posibilidad de recibir el Espíritu de la verdad. Y a raíz de lo que Javier preguntó y aportó, Javier Centeno,
yo sobre ese tema tengo un aporte que es también muy personal, ¿sí? Yo sé que hay compañeros nuestros que se han dedicado a comparar algunos libros, entre comillas, sagrados de las religiones que ya han habido acá, y hay muchos temas de fe, digamos, muy parecidos en el Islam, perdón, en el Corán, en la Biblia, en Urantia, y en otros escritos, ¿sí? Entonces yo diría que inclusive el maestro lo dice, que no es la persona de Jesús la que debemos seguir, sino el mensaje, el evangelio del reino, y que él lo resumió en dos cosas: la paternidad de Dios y la fraternidad con los hombres. O sea, somos hijos de Dios, pero eso es una moneda que la otra cara es que todos somos hermanos. Entonces, todo lo que hagamos de servicio hacia nuestros hermanos nos acerca a ese reino maravilloso. Entonces, en ese ejercicio de volvernos fraternales y hermanos es que hacemos uso de las herramientas y las asistencias que el Padre nos facilita. Una de ellas es el Espíritu de la verdad. Otra el circuito del Espíritu Santo, que su influencia es como un circuito. Nosotros cuando explicamos ahora que el momento de la decisión moral nos conectamos al Espíritu Santo, es como que nos metieran al circuito del Espíritu Santo para empezar allí a acumular la experiencia. Y la otra asistencia, obviamente, nuestro ajustador de pensamiento. Pero paralelo a esa asistencia, esa triple asistencia, está la asistencia que tenemos desde el principio, que son los 7 ayudantes de la mente. Ellos nos acompañan hasta que salimos de aquí. Ya cuando llegamos a los mundos morontiales, ya no los necesitamos. Ellos cumplen su ciclo allí. Y las otras asistencias, que son 7, son el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo y el Espíritu del Espíritu, ¿sí? Entonces, yo tengo en muchos grupos, yo comparto un cuadrito que se llama la séptuple asistencia. Ahora lo comparto para que nos refresquemos con ese tema, la asistencia. Ya llegó Marcelino. No, pero excelente, yo estaba embobada oyéndote, Normita, mil gracias. No, No, qué explicaciones tan pero claras y eso tan motivó chéveres. las preguntas de Irene y de Lucita, porque de verdad decíamos Marcelino que para mí el espíritu, la asistencia del espíritu y la verdad, lo que me empodera a mí es de discernimiento, básicamente, ¿sí? Para tomar las decisiones más elevadas. Y eso fue lo que quería decir. Muchas gracias. Y gracias No, por este Normita. espacio, por mantenerlo, por sostenerlo, Angelita, y todo Lucy, Marcelino, los que hacen posible esto. Gracias. Y a ti, que eres una asistente continua, nos aportas, nos preguntas, nos dices, yo te amo. Yo le declaro mi amor a Normita aquí. Orlinda, ¿qué es lo que te pasa que subes y bajas la manito? Y en Orlinda, no, Ya sigue sabes. Orlinda. No, Para Orlinda, sube y baja esa manito, hágale pues. Ok. Bueno, con respecto a lo que decía Norma, ¿no? De que los 7 espíritus ayudantes de la mente son los que preparan nuestra mente, ¿verdad? Ellos van preparando nuestra mente desde que nacemos, desde que estamos en el vientre materno. Ajá. Pero acuérdate que la cuarta parte del libro de Urantia habla de la vida de Jesús, ¿verdad? De Micael. Y el espíritu de la verdad es el derramamiento ¿cómo se llama? Del Espíritu de Jesús. O sea, Él dona, dice que es el Espíritu Consolador. Es el Espíritu que Él dona para estar más cerca de nosotros, pues. Para que la presencia del Padre, porque Él era la presencia del Padre también, Jesús. Él dice que Él estaba aquí representando al Padre, ¿verdad? Entonces, cuando Él se va, quiere dejarnos a nosotros ese espíritu de la verdad. Eso es lo que, bueno, yo entiendo, pues. O sea, no sé, comparto esta opinión con ustedes para ver qué dicen ustedes. ¿Okay? Bueno, ¿cómo te parece, Marcelino, que por aquí Jefferson está un poquito enredadito?
porque Jefferson dice, luego no es el mismo espíritu. Entonces no sé si Marcelino o Normita, esta pregunta Jefferson fue debida a que a lo que está preguntando quién. A ver, Moisés Alegre, escriba para poder entender. Niño Jefferson, si no es el mismo espíritu, ¿quién o qué? ¿De dónde? Aquí, a ver. De lo que hablaste tú, Normita. Dice, luego no es el mismo espíritu. Sí, lo que dijo la señora que habló ahorita, o sea, tú. No han dicho, no entiendo la pregunta. Más que el espíritu se manifiesta de diferentes maneras, ¿sí? El espíritu, el espíritu de la verdad es el espíritu que nos ayuda, como su nombre lo indica, a descubrir la verdad. No quiere decir que sea diferente, no, sino que ese es así como retóricamente se especializa en darnos la capacidad de discernir, ¿sí? Y el espíritu del Padre residente, que es el don del Padre, que es espíritu puro que vive en nosotros, tiene otra especialidad, digamos, ¿sí? Pero al final, todo viene de la misma fuente, de la Trinidad. Llámese del Padre, llámese del Hijo, llámese del Espíritu. O sea que al final es el mismo Espíritu con diferentes manifestaciones, así es que yo lo entiendo, ¿sí? Con diferentes especialidades. Cuando el Padre se divide en la Trinidad, que es una división hipotética, cada uno de la primera fuente, segunda fuente y tercera fuente se especializa en un tema, digamos, ¿sí? Es como cuando el Padre se dona y nos muestra la Trinidad como una especialización de cosas. La tercera fuente y centro se encarga de la energía materia y de la mente espíritu, ¿sí? El Padre se queda con el control de la personalidad y el Hijo es el que va a administrar el espíritu en el universo. Pero eso es allá en ese nivel, pero ya cuando llega aquí de nosotros, esa misma presencia trina de estas tres partes, de estas tres fuentes se manifiestan de maneras diferentes, ¿sí? Entonces, digamos que yo entiendo que el Padre manifiesta a través del espíritu, del acusador de pensamiento. El Hijo a través de el Hijo creador, que es el espíritu de la verdad, es lo más cercano que tenemos nosotros del espíritu, ¿sí? Y la tercera fuente central se manifiesta en nosotros a través de nuestra mente, ¿sí? Él es el que administra la mente, entonces pues esto es una versión callejera de lo que yo entiendo, no tengo grandes discursos ni citas, pero ese es mi resumen. Gracias. Gracias, Normita, es lo que he entendido durante estos años. Mil gracias. Orlinda, tenemos callado a Marcelino. Sigue. Bueno, lo que pasa es que el internet aquí en Venezuela es malísimo. Me imagino que será que por eso será que se desconectó. Bueno, lo que yo entendí de lo que explicó Marcelino es que el ajustador del pensamiento, nosotros estamos cubiertos, ¿verdad? Por la Trinidad. O sea, la primera, segunda y tercera fuente de toda la creación, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu, el Padre universal, el Hijo eterno y el Espíritu infinito. Entonces, el ajustador reside en nosotros, es la presencia del Padre, habita en nuestra mente, ¿verdad? Los 7 espíritus ayudantes de la mente provienen del Espíritu infinito, ¿verdad? Y el Espíritu de la verdad es la presencia del Hijo. Entonces, esas tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, habitan en nosotros. O sea, nos cubren, pues. Eso es lo que yo entendí de lo que estaba explicando Marcelino. Y eso mismo lo acabo de explicar Norma hace 2 segundos. Ok. Sí, pero no es la misma presencia, o sea, no es el mismo espíritu. No es el mismo espíritu. De las tres
de la primera, segunda y tercera fuente, salen estos tres y nos cubren a nosotros. Eso es lo que, bueno, entiendo. Bueno, a Marcelino también le entendí, En que ánimo tan de pronto poder- llega el ajustador del pensamiento, llega el espíritu de la verdad y llega la mente. O sea, todo en un solo paquete. Ahí está Marcelino para que aclare. Ah, Norma, discúlpeme que me sacó el internet. Te felicito, Norma, por ese apoyo, por esa participación y sobre todo por ese concepto dado. Me parece muy acertado. Por favor, ayúdenos con más aporte siempre, más aporte siempre. Coincidiendo con lo de Norma y ampliando un poquito más, es importante que tengamos claro esto de la Trinidad, porque el yo soy, como comentaba Norma, en una época eternamente pasada, que nunca tuvo un comienzo, pero que es un comienzo hipotético, se autodistribuye en tres. Y esa autodistribución en tres, cuya primacía del yo soy la conserva el Padre, no olvidemos que el Padre es la única causa no causada. Pudiera decirse que el Hijo es causado, pudiera decirse que el Espíritu Infinito es causado, pero el Padre no es causado. El Padre es la única causa no causada. Entonces, tal como comenta Norma, la actividad que tiene el Padre no la tiene el Hijo ni el Espíritu. La actividad que tiene el Hijo eterno no la tiene el Padre ni el Espíritu. La actividad que tiene el Espíritu Infinito no la tiene ni el Padre ni el Hijo eterno. Ellos son uno, porque efectivamente lo que piensa el Hijo lo piensa el Padre, lo que piensa el Espíritu, lo que habla, lo que actúa. Es decir, efectivamente son uno en el plan, pero tienen actividades diferentes. Nunca el ángel guardián, aun cuando sea muy descendiente y muy pequeño, está apenas por encima de nosotros, pero nunca va a ser lo que es capaz de hacer Marcelino. El ángel no, la instrucción es que haga lo que no podía hacer Marcelino. Entonces, uno no delega, el padre y sus hijos leales delegan. Entonces, una de las actividades básicas del padre, en primer lugar, es derramar sus ajustadores del pensamiento como individualidades fragmentadas, fragmentos en cada mente humana. Esa es una actividad que no es ni del Hijo Eterno y del Espíritu Infinito, sino del Padre. Además de eso, derrama personalidad, es decir, da el don de la personalidad a seres celestes y a seres humanos. Y efectivamente el espíritu sí da algún tipo de personalidad, por ejemplo, a los seres que tienen que ver con el poder universal, etcétera, pero no es la misma que da el Padre. Algunos pocos seres la da el Espíritu Infinito. El Hijo no da personalidad. El Hijo Eterno, ¿qué oficio tiene? El Hijo Eterno es el que administra, el que hace posible el derramamiento de ese espíritu energía a través de cada hijo creador. El espíritu energía, que no es fragmento, que es ese espíritu de la verdad que nos conecta a la verdad de ese Padre que de alguna manera nos habita como ajustador, ese es el derramamiento del espíritu del Hijo eterno. El espíritu infinito, ¿qué hace? Derrama mente. El espíritu infinito hace posible la mente a través de sus hijas creativas. Sus hijas creativas tienen 7 hijos, que son los 7 espíritus ayudantes de la mente, que son nietos del espíritu infinito. Esos 7 hijos comienzan a dar la mente a los animales y comienzan a dar la mente a los humanos. Como dijo Norma, se especializan en la actividad mental, es decir, una mente cada vez más receptiva al espíritu del Hijo, una mente cada vez más receptiva al espíritu del Padre. Entonces, así como el Padre es proyecto, es pensamiento, es plan, el Hijo es proclamación, es la palabra, es inquietud conocer ese pensamiento, ese proyecto, ese plan. Y el Espíritu une el pensamiento, proyecto, plan con la palabra, con la proclamación para hacerlo acción. Padre, pensamiento, Hijo, palabra y Espíritu, acción. Efectivamente, así cada uno tiene su actividad diferente. De manera que tenemos la gran bendición de la presencia de la Trinidad. Una, el Padre en el ajustador divino que nos habita como chispa individual,
prepersonal, anhelante hacerse persona con el don de la personalidad que da el mismo Padre. 2, el Espíritu del Hijo que nos envuelve en su energía consoladora del Espíritu de la verdad, que es el tema de hoy. Y 3, el Espíritu infinito a través de la hija creativa, que efectivamente está con nosotros, como el Espíritu Santo, a través de esos 7 espíritus ayudantes de la mente que, como dijo Norma, dejan de actuar ya cuando pasamos al primer mundo de estancia, porque nos conectamos con la mente cósmica directa de la hija creativa. Entonces, eso es importante. Además, tenemos a los ángeles guardianes que nos ayudan como esa representación descendente desde la Trinidad. Entonces, qué interesante todos estos aportes, y es muy importante para nosotros los creyentes urantianos que cada persona que nosotros nos encontremos tratemos a nuestra manera de decirle esa bendición grandiosa que es ese equipo celeste que vive en nosotros y que nos asiste en todas nuestras actividades diarias. No sé si alguien levantó la mano, me parece que Orlita. Gracias, Marcelino, ya estoy bien. Normita, adelante. Tengo Norma, otra cosita que se me olvidó decir aquí ahora, que a pesar de que es una diversidad de tipos de asistencias que tenemos, al final acá en conjunto, no, si nosotros sentimos una asistencia espiritual, no pudiéramos decir, es que este es el Espíritu de la verdad, o estos son los ángeles, o este es el Espíritu del Padre, o este es el Espíritu del Hijo, porque resulta que hay una unidad, una coordinación que no encontré la cita para mostrárselas, tal que están los ángeles, el Espíritu de la verdad, el Espíritu, el ajustador de pensamiento, se unen y trabajan coordinadamente. Entonces nosotros no nos damos cuenta cuál es la asistencia que nos está asistiendo en este momento, porque ellos están coordinados. El ajustador de pensamiento es el núcleo espiritual y alrededor de él se coordinan las otras asistencias. No es que cada uno haga lo que quiera, por ejemplo, sino que es una organización perfecta para nosotros recibir esa asistencia, ¿sí? Sí, yo les voy a poner ahí en el chat un cuadrito que yo siempre comparto sobre la séptuple asistencia, que está en el documento 194, donde explican cada una de las 7 asistencias, de qué fuente viene, ¿sí? Entonces, para que lo tengan, ya los pongo, para no alargar el asunto. Gracias. Gracias, Normita. Lo pueden descargar y guardarlo en el computador, ¿no? Bueno, ¿alguien más? ¿Otra pregunta? ¿Otro aporte? Estamos a 5 minutos de las 8 de cerrar la sala. Sí, aquí dice, estimada Norma, claro, dice, como individuos vosotros, este está en el documento 34 de la sección 5, página 379, dice, como individuos vosotros no poseéis personalmente una porción o entidad segregada del espíritu creador del Padre, Hijo o del espíritu materno creativo. Estos ministerios no tienen contacto con los centros de pensamiento de las mentes individuales ni residen en ellos como lo hacen los monitores misteriosos o ajustadores del pensamiento. Los ajustadores del pensamiento son claras individualizaciones de la realidad prepersonal del Padre Universal, residiendo en realidad en la mente mortal como una parte misma de esa mente y siempre trabajan en armonía perfecta con los espíritus combinados del Hijo Creador, el Espíritu de la verdad, y del Espíritu Creativo, el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo, la hija del universo, del Espíritu Infinito y del Espíritu de la verdad, del Hijo del universo, del Hijo Eterno y del ajustador Espíritu del Padre del paraíso en un mortal evolucionario o junto a él, denota la simetría de ministerio y dote espirituales y condiciona a tal mortal para comprender conscientemente el fe hecho
de la filiación de Dios. Es decir, para que comprenda el mortal, el fe hecho, eso que es por la fe, pero que es un hecho de que somos o es hijo o hija de Dios. Y es una gran bendición. En mi opinión, por ejemplo, de acuerdo a esta lectura, en mi opinión, el espíritu del hijo está en contacto con la criatura. El espíritu de la madre está en contacto con la criatura, pero no en la forma en que está el contacto el ajustador. El ajustador está en el núcleo de la mente. No olvidemos que la mente tiene 3 niveles según los reveladores: el subconsciente, el consciente que estamos ahora, y un nivel que está en estudio por la ciencia llamado superconsciente. Allí, en el nivel más puro de la mente, el más elevado, está la chispa residiendo. Y la chispa es, en mi opinión, la que transforma esa parte animal en espiritual, la que hace posible los valores directos ya en la criatura. ¿Y qué hace el hijo? Cooperar con el padre para que eso, de alguna manera, sea posible en la criatura por la disposición de la criatura. ¿Qué hace el espíritu? Cooperar también con el padre para que haya esa disposición de la criatura. Y esa cooperación de la madre a través de la mente y del hijo a través de su espíritu hace posible que la persona coopere, y el padre hace posible también, además del impulso, esa transformación directa de esa parte egoísta en altruista, de esa parte animalizada en espiritualizada, hasta que desaparece la última marca de la bestia, que es precisamente cuando se produce la fusión con el ajustador y la vida eterna, que es lo que pasó con Elías, que es lo que pasó con Enoc, y que fue al nivel que llegó Jesús, pero que no se produjo la fusión. Entonces, no sé si a esa es la cita que se refiere, Norma, pero es una cita muy apropiada para lo que tú comentaste. Bueno, Y ahora allí una cita, documento 92. ¿Estoy hablando sola? No, Norma, tranquila, te escuchamos. Pensé que tenía el micrófono cerrado. No. Es el documento 92, página 1003. Dice que es que no la pude abrir. El funcionamiento coordinado de estos 3 ministerios divinos es totalmente suficiente para iniciar y llevar a cabo el crecimiento de la religión evolutiva. Estas influencias reciben la ayuda posterior de las ajustadas de pensamiento, los serafines, el espíritu y la verdad, y todos ellos aceleran el ritmo del desarrollo religioso. Entonces, al final, cualquier asistencia espiritual que tengamos, lo que yo quería aportar adicional a la cita de Marcelino, cualquier asistencia espiritual que tengamos es para impulsarnos a buscar el desarrollo religioso, ¿sí? No ir a una iglesia o ir a un culto, sino la comunión personal con el Padre. No pude abrir la cita, pero esa es la... Excelente cita, Norma, excelente cita. Por supuesto, lo que Norma quiere decir, cualquier persona que quiera ir a una iglesia, vaya, pero lo más importante es la disposición para que el Espíritu haga la obra, porque el Espíritu se vale de todas las circunstancias para hacer la obra. Entonces, eso es muy importante. Dicen en una cita cercana a lo que leyó nuestra estimada Norma, dicen que uno de los trabajos más extraordinarios de los serafines es traducir para nuestras mentes la voluntad de la triple presencia divina: Padre ajustador, Hijo, Espíritu de la verdad, y Espíritu infinito, hija creativa, Espíritu Santo. Esa triple presencia dentro de nosotros nos cuesta mucho entender el lenguaje de esa triple presencia. Y uno de los trabajos del ángel de la guarda es tratar de traducir ese idioma, que ellos lo entienden mucho mejor que uno, para la mente humana. Es uno de los esfuerzos más grandes que hacen los serafines. ¿Cómo traducir lo que le dice el ajustador, lo que le dice el Espíritu de la verdad y lo que le dice el Espíritu Santo a Marcelino? Y esa traducción me la hace llegar el serafín guardián, sea de grupo o sea personal. Y eso es uno de los más grandes trabajos maravillosos que hacen los serafines desde afuera, además de ayudarnos a que lo que Marcelino elija hacer, siempre que sea positivo, que lo haga de la mejor manera posible. De manera que una persona que es
presidente de una república, de una nación, o presidenta, o sea, presidente, hembra o varón, lo haga de la mejor forma posible como presidente. Y si una persona limpia zapatos en una plaza pública, limpie ese zapato de la mejor manera posible. De manera pues que eso es uno de los trabajos de los serafines, además de manejar el medio ambiente para que se produzcan todas aquellas circunstancias que permitan las decisiones que aumenten el crecimiento en los 7 niveles del logro. De manera pues que agradezco mucho a Norma los aportes, agradezco mucho las preguntas de ustedes y me alegra mucho que este tema esté causando motivación y disposición para un mayor crecimiento que tanto necesitamos en el planeta, especialmente en nuestra Latinoamérica. Bueno, Marcelino, mil gracias. Las personitas que se quieran quedar después lo pueden hacer, pero ya vamos a parar la grabación porque Lucy se tiene que retirar. Entonces, luego de esto, ya las personas que quieran quedar, vuelvo y repito, si Marcelino tiene tiempo y Norma, quedan invitadas. Dentro de 8 días nos va a acompañar Jairo Miranda, también de Venezuela, con el tema El Plan Divino de Progreso. Quedan todos cordialmente invitados. Después de Jairo viene Javier Martínez, también con una buena ponencia. Entonces, mi niña Lucy, adelante para que te vayas a descansar y atender a tu esposo. Angelita, quiero expresar mi agradecimiento a tu persona públicamente, a Lucy, por supuesto, a Norma y a todos los que están presentes, por esa cooperación, Angelita, por esa perseverancia, por ese anhelo de que estas bendiciones sean irradiadas. Así es que me uno a Norma para felicitarte, felicitar a Lucy y a todos los que cooperan con este grupo de Urantias del Amor para que se dé todo lo que se pueda dar para el beneficio de no solamente quienes asisten, sino quienes puedan conectarse con ese tema a través de las distintas redes. Gracias a ustedes por esta labor perseverante. Gracias, Marcelino. Mi Lucy, adelante para que puedas descansar.